Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar de un nuevo seminario organizado por la Cámara de Comercio. Ya sabéis que desde que empezó toda esta situación y toda esta pandemia que, bueno, nos cambió, como estábamos comentando ahora, ¿no? Pues un poco todo el sistema absolutamente de todo, ¿no? De trabajar, de relacionarnos, incluso, pues, obviamente, de todas las cuestiones que tienen que ver con la formación. El tema de hoy es un tema también, lógicamente, muy importante que toca a las empresas. Vamos a hablar del impacto del COVID en las cuentas anuales, los plazos para formulación, verificación del auditor, aprobación. Esto, si no me recuerdo mal, ya los primeros reales decretos, ¿no? Ya venía un aplazamiento, una situación. Pero para hablarnos de todo esto, bueno, pues tenemos a dos expertos consultores de la firma Moore Stephens Fidelitas, que bueno, yo creo que a la empresa tampoco tenemos mucho que presentarla porque sois una de las asesorías de referencia más importantes de Oviedo y de Asturias. Fieles colaboradores, además, con esta Cámara de Comercio de Oviedo, socios del Club Cámara, y bueno, os agradecemos mucho que además siempre participáis y no hace falta más que descolgar el teléfono para invitaros a cualquier cosa y siempre estáis aquí compartiendo, sobre todo en este caso, vuestra experiencia y vuestros conocimientos bueno, que además estos días de mucho trabajo, porque aunque estamos trabajando en casa, son días de mucho trabajo, sí. Os agradecemos a los dos, Joaquín, José Luis, ser bienvenidos y gracias de verdad por dedicarnos parte de vuestro tiempo a compartirlo con nosotros y con los empresarios de la región. Os voy a presentar Joaquín Fanjul García, que es socio director y auditor de cuentas. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con la especialidad de Economía de Empresa. Inscrito como ejerciente del Registro Oficial de Auditores de Cuentas, miembro del Instituto de Censores Jurados de España, desde el año 2002, miembro del Comité Directivo de la Agrupación Territorial Novena del Instituto de Censores Jurados de Cuentas y de la Comisión de Asuntos Judiciales, miembro del Registro de Economistas Auditores, tiene 31 años de experiencia. Yo que no había nombrado tu año de universidad por aquello de ser discreta con la edad, pero bueno, ya diciendo que con 31 años ya tenéis un buen bagaje detrás, ¿no? Eso desde luego, ¿no? Especialización en auditoría financiera, pruebas periciales, revisiones forenses, administración concursal, blanqueo de capitales y revisión de subvenciones de proyectos nacionales y europeos. Y José Luis Cantelli Díaz, también socio auditor de cuentas también, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo, inscrito también en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, miembro del Instituto Censores de Jurados de Cuentas, responsable de formación en la actualidad, colegiado del Colegio de Economistas de Asturias. Lleva 26 años, bueno, casi le coges, así, tampoco es pecata minuta, los años de experiencia, y también su especialización pues está en el tema de la auditoría financiera, pruebas periciales, revisiones forenses, administración concursal, blanqueo de capitales y revisión de subvenciones en proyectos tanto nacionales como europeos. Como os decía, Fidelitas es una asesoría, una consultora pues de reconocido prestigio, y yo creo que los socios que formáis esta empresa, bueno, pues nos demostráis siempre que tenemos la oportunidad de escucharos pues esa gran valía y esa gran experiencia. No os robo más tiempo, no sé en qué orden vais a hablar, ya sabéis cómo va esto, desarrolláis la charla y después pues todas las personas que veo que ya nos están empezando a mandar alguna pregunta, las dejamos para el final, ¿vale? Para luego ya al final hacer un poco ese diálogo más distendido. ¿De acuerdo? Así que nada, bienvenidos a todos y cuando queráis. Pues si te parece, Susana, voy a empezar yo. Lo único, darte las gracias y, bueno, comentarte que llevamos siguiendo y participando, como tú comentaste, en estos seminarios online que organizaste desde la Cámara de Oviedo desde el principio. Y quiero daros las gracias y la enhorabuena por tantos conocimientos que nos transmitís y la oportunidad que nos dais para llegar a ellos. Y hoy, pues es un honor para nosotros participar como ponentes para poner ese granito de arena también en esta formación a todas las empresas asturianas. Bueno, vamos a tratar en este seminario, entre José y yo, de analizar un poco qué implicaciones tiene el estado de alarma, todos esos reales decretos que se publicaron desde el inicio sobre la formulación, aprobación y, en su caso, sobre la verificación por parte del auditor de las cuentas anuales, desde nuestro punto de vista, sobre todo como auditores y como expertos contables. Entonces, bueno, voy a empezar yo un poco la presentación, voy a ver si ya me hago con la pantalla y la comparto.
¿Se ve bien? Bueno, en principio mi presentación va a ir un poco enlazada o enfocada como primer punto a qué pasa con la formulación y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión. Lógicamente, el estado de alarma, el efecto COVID, supuso un cambio en muchas cosas y todos estos reales decretos y todo esto cambian un poco lo que es general y lo convierten en particular. Vamos a repasar un poco el régimen general o régimen normal de formulación y aprobación de las cuentas. Era un régimen muy sencillo que estaba incluido en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado en el Real Decreto Legislativo 1/2010 y se basaba en 3 artículos fundamentalmente en cuanto a formulación. El artículo 253, en la cual decía que los administradores de las sociedades están obligados a formular en un plazo máximo de 3 meses contados a partir del cierre del ejercicio social, tanto sus cuentas anuales como toda la información obligatoria adicional. Y en cuanto a la aprobación de las cuentas, tenemos los artículos 164 y 272. La aprobación de las cuentas anuales de un ejercicio debe realizarse por la Junta General Ordinaria, importante dentro de los 6 primeros meses del ejercicio siguiente. Con lo cual, en una empresa normal que cerrase sus cuentas a 31 de diciembre de 2019, tendría que formular como máximo el 31 de marzo y aprobar 6 meses después de 31 de diciembre, con lo cual el 30 de junio de 2020. ¿Qué pasa con el estado de alarma? Con el estado de alarma la situación cambia, salen una serie de reales decretos, como es el Real Decreto 8/2020, en el cual ya en su artículo 40 altera de forma temporal, es importante este tema, temporal, determinados aspectos del régimen general que estábamos comentando anteriormente. Luego, posteriormente, hay otro Real Decreto, el 11/2020, de 31 de marzo, que modifica alguno de los puntos o os aclarar un poco más del artículo 40. ¿Qué dice este artículo 40 respecto al tema de formulación y aprobación de las cuentas anuales? Este artículo 40 se basa básicamente en 3 puntos. Un primer punto en cuanto a formulación y aprobación, que es el de la obligación de formular. La obligación de formular las cuentas anuales, tanto ordinarias como abreviadas, cualquier tipo de cuentas, lo que hace es suspender esta obligación hasta que finalice el estado de alarma. ¿Y qué pasa? Que se reanuda un nuevo cómputo de 3 meses a contar desde esa fecha. O sea, es como si pusiese el contador a cero. Igual que a 31 de diciembre tenemos 3 meses, finaliza el estado de alarma y podemos así mirar a 31 de diciembre y tenemos otros 3 meses para formularlo. También es verdad que también indica que será válida la formulación de esas cuentas realizada durante el estado de alarma, pudiendo realizar también incluso hasta la verificación contable, que nos comentará un poco más adelante José, con una prórroga. Luego el punto 4 es el punto que hace mención sobre todo al tema de la prórroga de la verificación contable, que da unos meses de prórroga que ya comentará mi compañero José más adelante. Y luego el punto 5 es el punto en el que ya entra a abordar cuándo aprobar las cuentas anuales. La Junta General Ordinaria, para aprobar las cuentas del ejercicio anterior, se reunirá necesariamente dentro de los 3 meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales, con lo cual tenemos 3 meses desde el fin del estado de alarma para formular y otros 3 meses para aprobar. Y estos son los cambios que con estos reales decretos hace sobre el estado general de formulación y aprobación de cuentas. Claro, todo esto puede llevar a verlo un poco en un ejemplo. El ejemplo típico o normal es una empresa que cierra el ejercicio el 31 de diciembre de 2019. Con carácter general, lo comentado, plazo máximo hasta el 31 de marzo de 2020, plazo máximo para la aprobación 30 de junio de 2020. Tenemos el estado de alarma. Vamos a suponer, como supuesto, por lo menos es el horizonte temporal que tenemos hasta ahora, que el fin del estado de alarma son las 0 horas del día 10 de mayo de 2020. ¿Qué pasaría con estos plazos de acuerdo con los reales decretos? La formulación tendremos como plazo máximo hasta el 10 de agosto de 2020 y la aprobación tendremos como plazo máximo hasta el 10 de noviembre de 2020. Esta es la casuística general.
Pueden surgir dudas de casuísticas especiales, qué pasaría si, qué no pasaría. Vamos a verlas un poco detenidamente. ¿Qué podría pasar? Vamos a suponer un caso. Una entidad que a la fecha de 14 de marzo de 2020 ya había finalizado el plazo de formulación de sus cuentas anuales. Vamos a suponer una entidad que formule el 30 de noviembre de 2019. Lógicamente, su plazo de formulación, si cierra el 30 de noviembre de 2019, sería el 28 de febrero de 2020. Y el plazo para aprobación, 30 de mayo de 2020. En este caso, no sería de aplicación ni lo dispuesto en el artículo 40 para la formulación o aprobación. Sí sería aplicable, ya lo comentaremos más adelante, el tema de prórroga del informe de auditoría. En cuanto a las entidades a las que la fecha 14 de marzo no habían finalizado el plazo de formulación de sus cuentas, pero sin embargo el órgano de administración ya las había formulado con anterioridad a dicha fecha, vamos a suponer una empresa que formuló el 8 de marzo del 2020, unos días antes del estado de alarma. El fin del plazo de la formulación, por aplicación del artículo 43, sería el día 11 de agosto de 2020 y el plazo para aprobación sería otros 3 meses más, 10 de noviembre de 2020. Como vemos, se nos va muy allá todos estos plazos. En el tercer caso, entidades que a pesar de que pudiesen acogerse a la extensión del plazo de formulación de sus cuentas anuales, de acuerdo con el artículo 43, sin embargo, formulan las cuentas anuales durante el periodo de estado de alarma, por ejemplo, formulan sus cuentas anuales por seguir la tradición y hacerlo como siempre, el 31 de marzo de 2020, ¿qué pasaría? En estas entidades resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 44 en cuanto a la prórroga del plazo de emisión de informe de auditoría y el artículo 45 en cuanto a la extensión del plazo para la aprobación de las cuentas anuales. Y por ende, podrían finalizar la aprobación el 10 de noviembre de 2020 también, que como vemos es un poco la casuística general. Y luego el caso que llamaríamos o podríamos establecer como normal, que son entidades que formulen sus cuentas dentro del periodo de extensión de los 3 meses a partir de la finalización del estado de alarma, pues sería un poco la casuística del ejemplo anterior y también nos iríamos a las mismas fechas, 10 de agosto para su formulación y 10 de noviembre para su aprobación. Luego, bueno, hay una casuística de entidades no sujetas y auditoría de estados financieros que nos comentará mi compañero José Luis un poco más adelante. Luego pueden darse también situaciones transitorias en cuanto a qué pasaría entre la convocatoria de juntas anteriores y celebraciones posteriores. Esto lo establece el artículo 40. Del artículo 46, que dice que si la convocatoria se hubiese publicado antes de la declaración del estado de alarma, pero el día de su celebración fuese posterior a tal declaración, el órgano de administración de la sociedad puede hacer dos cosas. Puede bien modificar el lugar y la hora previstas o revocar el acuerdo. En caso de que revoque el acuerdo, tendría que publicarlo con 48 horas en la página, con una antelación de 48 horas en la página web de la sociedad o publicarlo en el BOE. En el caso de revocación, sí que establece un nuevo plazo de convocatoria que será al mes siguiente de la fecha en que se hubiese finalizado el estado de alarma. Con lo cual, la fecha de fin de estado de alarma, como estamos viendo, es una fecha capital para determinar muchísimos plazos que están suspendidos por este estado de alarma. Voy a pasar al siguiente punto de la ponencia que voy a desarrollar yo, que es qué pasaría con el cierre contable del ejercicio 2019. ¿Qué puntos críticos puede haber en este cierre contable? Cierre contable del ejercicio 2019, normalmente se hace el cierre contable del ejercicio se hace normalmente en la mayoría de las empresas el 31 de diciembre de 2019. Pero la formulación en muchos casos todavía no se realizó y puede tener influencia. Todo lo que sea el aspecto de reales decretos, todo lo que es el tema de COVID-19, en nuestras cuentas, ya que a la hora de realizar el cierre contable hay que tener en cuenta estas circunstancias actuales. Lógicamente, el COVID-19 es un hecho posterior que se da en las cuentas del ejercicio 2019. ¿Qué es un hecho posterior? Un hecho posterior es un acontecimiento
o una transacción que sucede con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio de la entidad y que tiene o puede tener un efecto significativo sobre las cuentas y, por tanto, debe ser incorporado a las mismas o ser mencionado por lo menos en la memoria. Con lo cual, ¿qué pasa? Que las empresas necesitan analizar qué efectos potenciales puede tener todos estos temas que están surgiendo en cuanto a sus operaciones, su continuidad, etcétera, etcétera. Normalmente la fecha de finalización de todas las empresas es el 31 de diciembre, la fecha normal o habitual es el 31 de diciembre de 2019 y la formulación se está produciendo a 31 de marzo, a finales después de que se estableció el estado de alarma. Claro, hay circunstancias concretas que cada entidad tiene que evaluar, aunque no afecten al ejercicio 2019, pero que podrían afectar al futuro de la empresa y que debería de informarse en ellos. Pues puede afectar todos estos parones de distinta forma según el sector de actividad en que actúe la empresa. No es lo mismo una actividad como puede ser el sector textil o una actividad como puede ser la alimentación. No es lo mismo una empresa con un fuerte nivel de endeudamiento que una empresa que tenga poco nivel de endeudamiento. Con lo cual, esto hay que evaluarlo, incluso podría llegar a tener que o afectaría todas estas circunstancias al principio de empresa en funcionamiento. El grado de análisis que requiere todo esto y las conclusiones a las que se llega dependerán un poco de, como comentaba, de las circunstancias de cada empresa. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y puede ser que sea necesario incluirlo en la memoria. Yo creo que realmente una nota de hechos posteriores explicando estas circunstancias de la memoria sería importante. Una relación de algunos asuntos a analizar y desglosar podría ser, bueno, pues información sobre la naturaleza y nivel de riesgo de determinados instrumentos financieros, cómo está el riesgo de crédito, qué riesgo puede tener la empresa de liquidez, qué riesgo de mercado, estimaciones de deterioro tanto de activos financieros como no financieros. Estamos viendo también todo lo que está bajando la bolsa y todos los riesgos bursátiles que existen. El impacto derivado de la posible ruptura de condiciones de préstamos. Puede ser que eso también sea significativo en cuanto a la continuidad o haya que informar de ello. También puede haber rupturas en las cadenas de suministro o ruptura de stocks. Puede haber también problemas en cuanto a la finalización o que se suspendan determinados contratos que tenga la empresa. Puede haber también problemas para la recuperación de los activos por impuestos diferidos o incluso todo esto puede afectar a la aplicación, como estaba comentando, del principio de empresa en funcionamiento. Habría que analizar un poco qué factores son causantes de esa duda del funcionamiento de la empresa y qué factores hay mitigantes de esa duda. Bueno, en base a todo esto, pues yo creo que se podría establecer o resumir todo en varios escenarios. Un primer escenario, que sería el escenario yo creo que más general, en la cual esos ejercicios sociales finalizados a 31 de diciembre de 2019 como consecuencia de COVID-19 ya que trataros como un hecho posterior tipo 2. Un hecho posterior tipo 2 es un hecho posterior en las cuales las condiciones no existían a la fecha de cierre. Las condiciones del estado de alarma / COVID no existían a 31 de diciembre. No modificarían las cuentas anuales, pero sí que necesita comunicarse ese efecto en las cuentas anuales que posiblemente se formulen con posterioridad. Un segundo escenario sería aquel en que habría que evaluar la necesidad de considerar el COVID como un hecho posterior tipo 1, que son aquellos hechos que proporcionan una información adicional con respecto a condiciones que es importante que ya existían al cierre de las cuentas. Esto podría afectar principalmente a empresas con cierres cercanos o posteriores a la fecha de declaración de estado de alarma. Por ejemplo, una empresa cuyo cierre sea a 31 de marzo de 2020. Y yo, en principio, con esto que acabo de comentar, más o menos creo que he tratado todo lo que tenía como objetivo comentar en este momento. Voy a pasar a mi compañero José, ahora el escritorio, para que pueda seguir presentando esta ponencia. Gracias, Joaquín, Susana.
encantado de estar compartiendo. Y una vez finalizada la intervención de Joaquín, procedo a desarrollar los dos puntos siguientes, que básicamente tienen que ver con los plazos de formulación los plazos de legalización de los libros, la auditoría de cuentas y la incidencia que tiene o que va a tener en el trabajo de auditoría las consecuencias del COVID-19. Me vais a permitir que dé paso a mi presentación. Un segundo, por favor. Bien. Inicio mi exposición en relación a la legalización de los libros, ¿no? Ya sabemos o teníamos bastante claro antes de esta situación que el plazo de legalización de libros concluía 4 meses después de la fecha de cierre del ejercicio. Así nos lo determinaba el artículo 27.3 del Código de Comercio. Con esta nueva situación, la lógica, puesto que legalmente en los Reales Decretos nada se dice al respecto, han sido los registradores los que, a través de una nota informativa, pues han dado una interpretación extensiva del contenido de los mismos. Hay que suponer que esos 4 meses computan desde la finalización del estado de alarma, con las correspondientes prórrogas. Si supusiéramos, porque a día de hoy, salvo que haya cambios mañana, porque todo puede pasar en esta situación tan incierta, el estado de alarma concluyese el 9 de mayo, es decir, si no hubiese más prórrogas de ese estado de alarma, con esta nueva situación, con esta nueva normalidad en el argot actual, sería de aplicación la regla especial y, por tanto, el plazo máximo para la legalización de libros nos llevaría al 10 de septiembre. Si comparamos este plazo o esta fecha con la que habría en condiciones normales, es decir, en la regla general habitual, supone, pues ya se ve, un dilatado periodo de tiempo. Del 30 de abril pasamos al 10 de septiembre. ¿Cuándo se aplica la regla general y la regla especial? Bueno, pues resulta relativamente asequible poder discernir una situación de otra, ¿no? Si la fecha de cierre del ejercicio es posterior a la fecha del estado de alarma, estamos en el marco de la reglamentación general. Y si no es así, como en la mayor parte de las empresas que les ha pillado esta situación, pues la fecha de cierre del ejercicio no es posterior a la fecha final del estado de alarma. Y en el caso de que el plazo de formulación ya hubiese finalizado el 14 de marzo, que fue cuando se declaró, nos iríamos a la regla general, y si no había finalizado nos iríamos a la regla especial. Por supuesto que entre medias nada impide que en cualquier momento se pudiera hacer este procedimiento, esta legalización. En cuanto a la auditoría de cuentas, pues inevitablemente nos va a afectar, como no, los nuevos plazos establecidos. En la normativa general, vamos a decirlo así, el artículo 270 de la Ley de Sociedades de Capital nos indicaba que los auditores disponemos como mínimo de un plazo de 1 mes a partir del momento en que nos entreguen las cuentas anuales firmadas para presentar nuestro informe. ¿Qué pasa con esta situación en el estado de alarma? Bueno, pues tenemos que acudir al artículo 40 del famoso ya Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, y a una modificación posterior que se produjo a través del Real Decreto Ley 11/2020 de 31. Supone, por supuesto, la alteración, como ya vimos y nos explicó convincentemente Joaquín, una alteración temporal de la formulación y aprobación y depósito de las cuentas anuales. Por tanto, 2 conceptos que nos tienen que quedar grabados, ¿no? La suspensión en el plazo de formulación
hasta que finalice el estado de alarma y una extensión de 3 meses desde esta finalización del estado de alarma. Por tanto, nosotros tenemos que movernos en ese escenario. Una previa precisión, y es que en cualquier caso ni la Ley de Sociedades de Capital, ni texto refundido, ni la Ley de Auditoría de Cuentas, ni su reglamento, establecen un plazo máximo o un plazo concreto para la realización del trabajo de auditoría. Lo lógico, desde luego, y la congruencia, por supuesto, es que este plazo va a venir delimitado siempre entre la fecha de formulación y el periodo de aprobación de cuentas anuales, porque si no, carecería de sentido la emisión de nuestro informe. Joaquín hizo ya una referencia a una serie de supuestos que están contenidos en están recogidos en una resolución, una consulta más bien del ICAC de fecha 2 de abril de 2020, en el que se contemplan varios escenarios, ¿no? Los desarrollo sucintamente, no quiero extenderme, puesto que ya lo ha desarrollado Joaquín de una manera muy detallada, pero sí me pararé sobre todo en lo que nos afecta a los plazos de emisión del informe, que es la parte que en este momento me corresponde. Bien, básicamente pues todos los supuestos giran en torno a las fechas de formulación. En el caso de que se hubiesen formulado antes, no se hubiesen formulado, se aplique la extensión del plazo establecido en el Real Decreto o no. En fin, todas las posibilidades están recogidas en estos apartados, incluyendo finalmente en los dos últimos la casuística de qué pasa o cómo se ven afectados los informes de auditoría en el caso de aquellas entidades que no están obligadas a auditar sus cuentas anuales, lo hacen voluntariamente. Es decir, las auditorías no tienen por qué ser en todos los casos obligatorias. Y en el caso de que bueno, pues estemos hablando de la auditoría de otros estados financieros que sean diferentes a las cuentas anuales. Bien, en el primer caso, es decir, entidades que a la fecha del estado de alarma, del 14 de marzo, ya habían finalizado el plazo de formulación de sus cuentas anuales. Obviamente, en este caso, nos resulta de aplicación la suspensión y la extensión de este Real Decreto, pero sí es aplicable la prórroga de 2 meses para la emisión del informe de auditoría. ¿Esto a qué nos conduce? Bueno, nos conduce a que hay que tener cierto cuidado y yo diría incluso comunicación fluida con el auditor, porque la fecha de nuestro informe debe ser anterior a la fecha de la aprobación de las cuentas e incluso con una antelación suficiente desde la fecha de publicación de la Junta, debe estar a disposición de los socios nuestro informe de auditoría. Por lo tanto, deberíamos ir coordinados, no vaya a ser que para la fecha que esté prevista la Junta no esté terminada la auditoría. En el segundo caso planteado es aquellas entidades que no había finalizado el plazo de formulación, que es la mayor parte de las empresas, pero que a pesar de tener el límite el 31 de marzo de 2020 para la formulación, el órgano de administración ya las había formulado, es decir, se había anticipado a esa fecha. En este caso, el plazo de formulación pues, finalizaría 3 meses después del fin del estado de alarma. Es decir, hay un plazo temporal dilatado. Y el de aprobación, incluso 3 meses más, ¿no? Plazos absolutamente extensos, muy extensos. En cuanto a la auditoría, pues sí que resulta de aplicación para nosotros la prórroga de 2 meses para la emisión del informe, puesto que también existe la posibilidad de ampliar el plazo de formulación y el de aprobación en esos dilatados plazos que acabo de comentar. Bien,
¿Qué ocurre o qué incidencia tiene el caso o el supuesto de que haya entidades que, a pesar de que pudieran acogerse a ese plazo de extensión, ese trato favorable, vamos a decir, del Real Decreto, sin embargo, pues los administradores deciden formular las cuentas durante el periodo de estado de alarma, que nada lo impide, ¿no? Es decir, el propio artículo 40 del Real Decreto prevé esas celebraciones, la celebración de sesiones por parte del órgano de gobierno por videoconferencia y, por tanto, perfectamente se podría haber hecho esta formulación de cuentas en pleno estado de alarma. Bien, pues en este caso, el plazo de aprobación sería prorrogable 3 meses después de la finalización del plazo para formular las cuentas anuales y volvemos otra vez a disponer los auditores de esa prórroga de 2 meses para la emisión de nuestro informe. En el siguiente caso, el cuarto caso, pues estaríamos hablando de aquellas empresas, sociedades que deciden, entidades que deciden acogerse al Real Decreto. Es decir, aquellas que formulan cuentas anuales dentro del periodo de extensión de los 3 meses a partir de la finalización del estado de alarma. Bien. Pues si es así, lógicamente, la prórroga de 2 meses para la emisión del informe de auditoría es perfectamente aplicable. Vamos a poner a modo de ejemplo y siempre, por supuesto, partiendo del hecho de que el estado de alarma finalizase a las 12 horas del 9 de mayo. Esto mañana puede cambiar si se aprueba una prórroga, pero a día de hoy, el estado de alarma finalizaría en la fecha que acabo de indicar. Bueno, pues si esta sociedad, esta entidad, decidiese formular el 31 de mayo, es decir, que no agotase el plazo máximo de formulación que establece el Real Decreto, que sería el 10 de agosto, y lo hiciese el 31 de mayo, tendría que, a partir de ahí, contemplar el plazo máximo de aprobación, que podría llevarnos al 10 de noviembre. ¿Cómo nos afectaría a nosotros ya como auditores estos plazos, estos nuevos plazos? Bueno, pues la fecha teórica, y digo teórica en toda su extensión para el informe de auditoría, en este supuesto estaría entre el día siguiente a la fecha de formulación y que se supone nos entregan las cuentas anuales firmadas y el día justo anterior a la aprobación. Estoy diciendo que estoy tratando un tema absolutamente teórico, ¿no? Puesto que los plazos realmente serían incluso legalmente más cortos. Bueno, en este supuesto, la fecha mínima, si el auditor decidiese acogerse a la prórroga, para la emisión del informe sería el 1 de agosto. Yo, cuando vi este ejemplo me gustó porque lo del mes de agosto y las vacaciones pues vienen bien a todos y así, bueno, pues se respetaría un poco la posibilidad de que los auditores tuviéramos algún día de descanso, cosa que a la vista de estas fechas igual hasta se nos va a complicar un poco este año. En cuanto a los dos últimos supuestos, estaríamos hablando de qué pasa con aquellas entidades que auditan sus cuentas de manera voluntaria. Bueno, esta aplicación, estos criterios anteriores, inicialmente el primer Real Decreto mencionaba las auditorías de carácter obligatorio y no hacía mención a las voluntarias. Posteriormente, en la rectificación, se ha considerado que también esta aplicación a las auditorías de empresas o entidades que auditen sus cuentas de manera voluntaria. Con lo cual, estos términos son los mismos para el caso de una auditoría obligatoria que para los de una auditoría voluntaria. Y finalmente, si aclara, indica que el hecho de qué pasa con aquellas auditorías de otros estados financieros diferentes de las cuentas anuales, como pueden ser estados financieros intermedios o una auditoría de balance. Bueno, pues para estos casos, el Real Decreto no es de aplicación.
Bien, pasaríamos al último bloque de mi exposición en relación ya a las consecuencias que tendría directas para la auditoría de cuentas anuales el COVID-19. Y lo hago desde dos puntos de vista muy básicos, ¿no? El primero sería pues, el propio trabajo, los efectos que tiene sobre el propio trabajo del auditor y los efectos que tiene la auditoría en sí misma. Por supuesto que no somos ajenos a los auditores a esta situación y a pesar de que desde el minuto inicial pues hemos procurado que no hubiese ningún tipo de ruptura en nuestro trabajo, a nadie se le escapa que en algún momento pues tendremos que acudir a visitar a nuestros clientes, hacer comprobaciones, verificaciones físicas, etcétera, que van a requerir tomar medidas de prevención y precaución, sobre todo para evitar el contagio, ¿no? Y naturalmente, yo creo que el legislador, dándose cuenta de estas circunstancias adversas o coyunturalmente adversas para nuestro trabajo, nos ha permitido una ampliación en los plazos de nuestro trabajo que sin duda pues, puede tener una consecuencia directa en el retraso que se puede producir en la emisión de los informes. Bien, en cuanto a nuestro trabajo directamente, hay que pensar que la situación devenida con el COVID-19 no era, ni mucho menos la habíamos pensado ni planteado cuando empezábamos a hacer las auditorías. Cuando iniciamos los trabajos preliminares de auditoría, probablemente ya en el último trimestre del año pasado, nadie aventuraba que esto podría ocurrir. Y, por supuesto, el planteamiento de nuestro trabajo, nuestras planificaciones, nuestra visión de los riesgos de auditoría, se hizo con el escenario que había en aquel entonces. El escenario que, desgraciadamente, pues, ha visto alterado y pues hay que contemplar nuevas circunstancias que van a provocar mayores riesgos en las cuentas, mayores riesgos en las empresas, naturalmente mayores riesgos que nosotros tenemos que evaluar y que tenemos que contemplar a la hora de hacer nuestro trabajo, ¿no? Ya los hemos indicado anteriormente, no me voy a extender en ellos, pero bueno, son de naturaleza diversa, desde los riesgos operativos, o aquellos riesgos que suponen incumplir aquellos compromisos adquiridos, el deterioro de los activos, la liquidez, etc. Por tanto, consecuencia inmediata para nosotros, actualizar nuestra planificación de trabajo y desarrollar nuevos procedimientos o procedimientos adicionales a los inicialmente previstos. Bien, en general, cuando nosotros planteábamos la auditoría del año 19, también pensábamos en hacer trabajos de hechos posteriores desde el 1 de enero del 2020. Es casi una materia, no diría casi, es materia obligada para nosotros extender nuestros procedimientos de auditoría más allá de la fecha del cierre del ejercicio. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Bueno, pues llegaríamos hasta la fecha de emisión del informe. Y en algún caso, pues, más allá todavía, a la fecha de la aprobación de las cuentas. Llegaríamos hasta el final, ¿no? En estas situaciones extremas en las que estamos ahora, de formulación, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues los procedimientos que teníamos previstos, planificados para el año 2020, no supondrían adentrarnos excesivamente en este año, pero ahora sí tendremos que hacerlo e incluso nuestra revisión podría llegar más allá del mes de septiembre del 2020. Lo cual se produce un efecto perverso, ¿no? Porque estaríamos solapando auditorías, es decir, la del año 19 con la del año 20. Sí hay, digamos, una pequeña incidencia ya determinada por el Real Decreto que nos obligaría, bueno, pues a hacer un pequeño trabajo adicional, en nuestro caso como auditores, en el supuesto de que tanto
la Junta ya estuviese convocada, como no lo fuera así y el órgano de administración decidiera modificar la propuesta de aplicación del resultado, en estos casos, lógicamente, pues habría que justificar, el órgano de administración debería justificar el motivo por el que modifica la propuesta incluida en la memoria de las cuentas anuales ya formuladas e incluso ya auditadas, y a esa justificación de la modificación debería ir acompañada de un escrito del auditor indicando que tal modificación no afectaría a su opinión si la hubiera conocido en el momento en el que firmó el informe. Se supone que un cambio de esta naturaleza sería para adentrarnos en un criterio de prudencia. Es decir, ante la situación que se avecina, se supone que estos cambios en las propuestas de distribución de resultado nos conducirían a que se repartiese un dividendo menor y se tratase de aumentar las reservas con previsión del futuro incierto que se avecina, ¿no? Por tanto, difícilmente podría suponer, por este mero hecho de ser más conservadores, vamos a decirlo así, en la aplicación del resultado, que el auditor pudiera poner algún tipo de reparo. Esta situación ya la acabo de comentar, es decir, en el primer caso estaríamos hablando de una situación en la que la convocatoria no se hubiese realizado en la fecha del Real Decreto, o en el supuesto, y este es el que contemplamos ahora, que la sustitución de la aplicación de resultado se hubiese hecho con posterioridad, ¿no? Se puede retirar la propuesta y siempre, claro, que se haga con una antelación suficiente a la publicación de la Junta, y los requisitos son los mismos en uno y otro caso. Bien, Joaquín nos describió anteriormente los hechos posteriores como un concepto desde el punto de vista contable. En general, cabe esperar que esa clasificación que ya hemos hecho, que ya hizo de hechos posteriores tipo 1, tipo 2, en el que en función de dónde nos adentremos puede o no afectarnos a los ajustes en balance o cuenta de resultados, si es que estamos hablando de hechos posteriores de tipo 1, o simplemente una mención si estamos hablando de hechos de tipo 2 en la memoria, mayormente nos vamos a mover en ese último tipo de hecho posterior, ¿no? Un hecho posterior que no ha conocido a la fecha de cierre del ejercicio, que se produce con posterioridad. En general es así, pero puede ocurrir, y estas serían algunas excepciones, en el caso de que hubiese situaciones que ya se hubieran planteado al cierre del ejercicio y que nos hicieran cambiar en sus estimaciones o las estimaciones con las que fueron recogidas contablemente, por el hecho de que se hubiera producido este fenómeno de pandemia, ¿no? Por ejemplo, y aquí lo menciono muy sucintamente, en el caso de que tuviéramos un préstamo a largo plazo que estuviese ligado con el cumplimiento de unas determinadas condiciones, los famosos covenants, podría ocurrir, darse la circunstancia de que un vencimiento a largo plazo de un préstamo tuviera que traspasarse a corto plazo y hubiera que ajustar en el balance el vencimiento y la clasificación del mismo. O, por ejemplo, los impuestos diferidos en el caso de que se hubiese previsto una estimación de resultados que no se van a alcanzar
por culpa de esta alarma sanitaria. Bien, otra piedra de toque ya es, por supuesto, y va a ser un quebradero de cabeza para todos, para las sociedades, para las empresas, para todo tipo de entidades y también para los auditores, la evaluación de empresa en funcionamiento. Este concepto muy técnico, quizás lo único que encierra, y para que sea más fácil de entender por todo el mundo, partimos del hecho o del supuesto de que las empresas continúan indefinidamente su actividad y por lo menos lo hacen durante un ejercicio económico, al menos un ejercicio económico. Nadie puede predecir el futuro, pero en cualquier caso tenemos que entender que las partidas con las que se cierra un ejercicio económico son el punto de arranque o el punto inicial del año siguiente. Eso siempre, claro, que se dé la premisa, la condición de que la actividad va a continuar. Pero ¿qué ocurre si no es así? Es decir, si ya la empresa no va a continuar, ¿por qué no puede hacerlo? Porque se ve abocada al cierre o a la liquidación. Pues en este caso, esas partidas que teníamos inicialmente contabilizadas al inicio del ejercicio se van a ver alteradas, se van a tener que modificar, porque su destino no va a ser la generación de beneficios en el futuro, sino que vamos a tener que realizar su venta para el pago de los acreedores y, si es posible, el reparto o el dinero sobrante para los socios. La cuestión de la evaluación de empresa en funcionamiento, por supuesto, parte inicialmente de que quien lo tiene que hacer en todo momento es la empresa que se audita, es la entidad que se audita. Obviamente seguro que lo hace a diario y a menudo. Nosotros al final vamos detrás y tenemos que evaluar ese planteamiento de empresa en funcionamiento inicial. Y tenemos que hacerlo, bueno, pues con cierto escepticismo, pero bueno, en estos momentos también con la realidad del momento. Es decir, el planteamiento ha cambiado, las normas y los factores causantes de la duda son tantos y variados que realmente muchas empresas van a estar en escenarios, prevemos que van a estar en escenarios difíciles, salvo excepciones en situaciones complicadas. Normalmente, cuando analizamos estas situaciones, nos llegan muchas causas de riesgo, ¿no?, de continuidad. Y pocas, o realmente menos extensas, son los factores que ayudan a mitigarlo. Porque en la generalidad de los casos, la mitigación de esas causas de dificultades económicas pues pasan por la enajenación de activos que no sean necesarios, por la refinanciación de las deudas o finalmente por la aportación de capital, dinero por parte de los socios o accionistas, ¿no? En fin, ni las empresas pueden prever el futuro, ni los auditores tenemos una bola mágica que nos ayude a discernir lo que va a pasar el día de mañana. Pero en cualquier caso sí que hay razones, cuando hay razones de suficiente entidad, pues se dilucidan rápidamente, y lo que tenemos que hacer es, por parte de la empresa, dar todo tipo de información y aportar cuanta más mejor, para que nosotros podamos hacernos una idea de cuál es la situación, cuáles son los riesgos potenciales y complicados para el funcionamiento de esa entidad y, bueno, que nos aporten, por supuesto, la vacuna
de ese daño, de esa enfermedad, ¿no? Que puede pasar pues, por lo que acabo de comentar, ¿no? Por las posibilidades de refinanciar, por aportar capital, etc. Lo importante aquí, en estos casos, en estas situaciones de alto riesgo, vamos a decirlo, es que al menos se informe la memoria, ¿no? Es lo que nos exigen tanto las normas contables como las normas de auditoría. Que al menos las cuentas anuales recojan cumplidamente todos los factores causantes y mitigantes en una nota específica en la memoria. Si hiciéramos una graduación, pues iríamos un poco en ese cuadro que iríamos desde el efecto muy significativo, es decir, desde el efecto ya extremo, donde no queda más remedio que liquidar la empresa. Aquí la situación es absolutamente dramática y drástica y ello supone que el marco de información financiera del plan contable cambie, las normas, las reglas de juego ya no son las mismas. Si el efecto fuese materialmente significativo, lo digo materialmente significativo, es que tenga que tener cierta entidad, es decir, estamos en un escenario de duda, pero no se considera que por ello la entidad vaya a finalizar su vida, en ese caso las consecuencias pues, son las que ya apuntaba anteriormente, ¿no? Ampliar la información en la memoria, revelar esa información y difundirla. Porque si no fuera así, bueno, nosotros en los auditores sí tendríamos que hacer alguna llamada de atención en el informe de auditoría y lo deseable es que sea la propia entidad la que informe de esa situación y de los detalles oportunos. Y si a pesar de que las consecuencias adversas que todos vamos a padecer pues no albergan ningún tipo de duda sobre la continuidad, diría que el efecto al final es una nota informativa en hechos posteriores, si es que estamos en un modelo normal, o una mención en otra información en la memoria, describiendo los hechos o las circunstancias y los riesgos a los que afectan directamente a la entidad y cómo piensa atajarlos, ¿no? sin mayores consecuencias. Bien, para ir finalizando y concluyendo con mi exposición, bueno, es posible que todo este asunto del COVID-19 pueda hacer que el informe de auditoría no tenga una trascendencia, no tenga ningún efecto sobre la redacción del mismo. Pues la verdad es que la cosa está complicada, porque tendría que darse muchas circunstancias, todas las que incorporo de una manera muy resumida y que analizaremos directamente, ¿no? Para empezar, pues por supuesto, no deberíamos tener ningún tipo de incertidumbre sobre la continuidad, ¿no? Es decir, no habría ningún problema sobre el mismo, sobre la continuidad. Pasado este obstáculo, deberíamos superar el siguiente, es decir, que por lo menos por culpa del COVID-19, pues la memoria no tuviera ninguna omisión de información que fuera necesaria y se informara convenientemente de todos los riesgos que puedan afectar a la entidad y en qué condiciones pues, la piensa afrontar. Si además de todo esto, bueno, pues las consecuencias del COVID-19 no fueran muy significativas para el trabajo de la auditoría, pues incluso pasaríamos de puntillas al respecto. Ya, lógicamente, si ya se cumplen las condiciones anteriores, muy probablemente la información que se aporte en la memoria sea suficientemente locuaz por sí misma para que no haya que hacer ningún tipo de advertencia ni llamada de atención sobre ninguna información contenida en ella.
Y en esos casos, si se cumplen todas las condiciones, pues no habría ninguna consecuencia para el informe de auditoría como derivación del COVID-19. Bueno, pues hasta aquí. Espero no haberme extendido demasiado y que pueda haber un tiempo para todo tipo de preguntas que tanto Joaquín y yo pues responderemos gustosamente. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a los dos, muchas gracias. No sé si... bueno, tenéis por ahí todavía. Bueno, pues gracias. Sí, decías, José Luis, lo del descanso. Yo creo que este agosto no vamos a descansar ni abogados, ni asesores, ni auditores. Me parece a mí que como tengamos esta acumulación de plazos, tendremos que tomárnoslo con cierta paciencia, ¿no? Yo quería apuntar una cosa, como tú comentabas, efectivamente, que iba tomando yo notas cuando hablaba Joaquín, cuando hablabas tú, ¿no? Con el tema de ese solapamiento de auditorías, pero incluso puede llegar a haber un solapamiento casi de las propias formulaciones de las cuentas. Porque si imaginemos que ahora se alargue otros 15 días el estado de alarma, nos metemos ya casi a finales de mayo, estamos junio, julio, agosto, a finales de noviembre tendríamos el plazo para la aprobación de las cuentas de este año. Y ya nada, a un mes tendríamos que estar casi preparando las del siguiente, ¿no? ¿Sabes? Porque no se va a prorrogar después las del próximo año. Potencialmente sí, aunque yo creo que en la práctica no. En la práctica es un lujo que no nos podemos permitir. Ya. Pero sí, teóricamente sí. Pero de todas formas es que es un riesgo, la verdad es que flexibilizar los plazos lo veo razonable, pero extenderlos tanto no lo veo tan razonable. Date cuenta que realmente quedaban 18 días para terminar el plazo máximo de formulación y lo prorrogan 3 meses desde la finalización del estado de alarma. Con lo cual es una barbaridad. Nos vamos a noviembre, a finales, si se prorroga. ¿Qué pasa? Por las noticias que yo tengo, de momento el impuesto sobre sociedades todavía no se dijo nada si se aplazaba o no se aplazaba. La fecha para la mayoría de las empresas la tenemos el 25 de julio. ¿Qué vamos a formular? ¿Aprobar y formular? ¿Formular y aprobar después de presentar el impuesto? Es que no lo sé. Es un riesgo, es una cosa bastante complicada. No sé, me parece que hay que flexibilizar, pero no apurar esos plazos. Hay varias razones que yo creo que implican no apurar los plazos. Una de ellas es que cuanto más tiempo pase, más solapamos un cierre contable con el siguiente. Otro tema es que también los riesgos y la información que habría que incluir en esa nota de hechos posteriores sería mayor. O sea que yo creo que aplazarlo mucho es complicado y llevaría a mayor complicación por parte de esas cuentas que hay que aprobar. Bien, por tanto, recomendáis que las empresas estos trámites los vayan agilizando, ¿no? Definitivamente sí, pero no al máximo, sino que, bueno, oye, es verdad que con el tema del periodo, con el tema de la alarma, no nos podemos mover, no podemos visitar clientes, no se pueden hacer las juntas de accionistas presenciales, con lo cual sí que habría que dar un plazo un poco mayor. Pero bueno, dentro de lo razonable, que aquí ya sabes que en España enseguida nos arreglamos y hacemos las cosas y lo organizamos, se podría hacer en unos plazos mucho más tranquilos. Sí, desde luego, comparto contigo porque es como los temas también judiciales, ¿verdad? Que dicen, bueno, se intentan se aprueban decretos para agilizar los procedimientos judiciales y resulta que nos dicen que todos los plazos que habían comenzado empiezan a contar de cero desde la finalización del estado de alarma y que incluso algunos recursos se amplían plazos. No tiene sentido. Porque al final queremos agilizar y resulta que estamos alargando los plazos, pues como con esto, ¿no? Que a lo mejor con un mes más hubiera sido suficiente. ¿No pensáis así? Yo creo que sí, que con un mes más hubiese sido suficiente. Eran 18 días, oye, un mes y pico más, pero es que pusieron el contador a cero. O sea, el fin del estado de alarma va a equivaler para la mayoría de las empresas a 31 de diciembre de 19 a efectos de cómputo de plazos. Sí, está claro. Pero bueno, tenemos aquí alguna pregunta que nos hace. Por ejemplo, Maite nos pregunta, ¿la ausencia de referencia al plazo para la legalización de los libros en los recientes reales decretos por el coronavirus se debe a que en la práctica se incumple sistemáticamente con esta obligación?
¿Dónde estás tú, José? Vaya preguntita. A ver, bien, es conocido que algunas empresas, bueno, pues el tema de la elección de libros, digamos que no lo siguen con todo el rigor que deberían, ¿no? Fundamentalmente porque, a pesar de que es una obligación legal, pues no tiene consecuencias económicas, ¿sí? No así, por ejemplo, en el caso de no depositar las cuentas anuales, que sí está tasado en la ley en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Y aquí, como siempre, mientras no cueste al bolsillo, pues se pueden relajar los requisitos legales. Desde luego, nuestra postura, por supuesto, no puede ser otra que cumplir la legalidad. Es una obligación legalizar los libros y así debe hacerse. Y además con la intención que si está ahí el artículo es por algo. Y si la legalización es un procedimiento, también es por algo, ¿no? Y es que pues es un medio de prueba. Y a lo mejor en el momento de hacer la legalización no nos damos cuenta de ello, pero a futuro sí que podría tener consecuencias el no haber hecho esa legalización. Por tanto, aunque algunas empresas o entidades no lo hagan con la regularidad que debieran, sí, desde luego es aconsejable, muy aconsejable que sea. Correcto, gracias. Mira, nos preguntan también, ¿puede suponer el COVID una oportunidad para reducir los resultados del ejercicio 2019 y pagar menos impuestos? Desde luego que no, ¿eh? Hombre, yo creo que todo el mundo lo desea, pero ya estuvimos comentando que el COVID es un hecho posterior de tipo 2, con lo cual no debería influir sobre las cuentas anuales, sí sobre la información que hay que dar en esas cuentas. No sé si quieres añadir algo en este tema, José. No, estoy totalmente de acuerdo. Obviamente, el hecho lo comentaba en mi exposición, la posibilidad de realizar ajustes en el balance y en la cuenta de resultados es residual. En la mayor parte de los casos, esto se va a resolver a través de una mención en la memoria. Y la oportunidad que puedan ver algunos con ello, pues dotar provisiones, aumentar sus gastos, para con ello reducir el beneficio del año 19 y con ello, y también consecuentemente pagar menos impuestos, hay que cogerlo con mucho cuidado. Porque además, no solamente en el caso de auditoría va a haber problemas para que eso se haga, sino que también el fisco no va a permitirlo. No va a dejar tan fácilmente que se recojan esas provisiones, que se anticipen gastos para pagar menos impuestos. Con lo cual, en el futuro también podrían derivarse contingencias fiscales que bueno, hay que contemplar ya y tratar de no ir por esa línea. ¿No? Vale, tenemos dos preguntas más. Nos preguntan, si una empresa formula las cuentas el 30 de abril de 2020, dentro del estado de alarma, por tanto, ¿qué plazo tiene para aprobarlas con la Junta? ¿30 de julio, es decir, 3 meses después de la formulación? ¿O cuántos meses después de que finalice el estado de alarma? ¿3 o 6 meses? Mira, este es un tema que lo que hay es una consulta del ICAG un poco interpretando todos los plazos y toda la normativa de los reales decretos. Entonces, el ICAG, en este caso, voy a buscarlo, en este caso, es la opción C que había comentado yo, dice que en las entidades resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto sobre prórroga del plazo de emisión de informe de auditoría y también lo dispuesto en el artículo 45 en cuanto a la extensión del plazo para la aprobación de las cuentas anuales. Lógicamente, el artículo 45 dice que la Junta General Ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los 3 meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas. Como el plazo para formular las cuentas es de 3 meses desde el fin del estado de alarma, entonces hablaríamos del caso normal de 6 meses, que sería además lo lógico, porque no sería lógico que si formulas antes del estado de alarma tengas hasta 6 meses después de finalizar el estado de alarma y si formulas después de finalizado también, sin embargo, si lo haces durante, no. Entonces, está clarísimo que tiene que ser de 6 meses desde el fin del estado de alarma también.
Correcto. Oye, una pregunta que os hago yo. Cuando se habla en alguno de estos reales decretos que decían, por ejemplo, si estaba ya convocada la Junta para la aprobación de las cuentas, que si no se tiene que publicar en el BOE, ¿es en el BOE o es en el BORME? Pone el BOE. Porque pone el BOE, pero... Pone el BOE, hombre. Lo lógico, tienes tu razón, sería el BORME, pero bueno, lo que dice el real decreto es el BOE. Ya, vale. No, os lo preguntaba. Mira, simplemente por curiosidad, porque en su momento lógica, me llamó la atención que obligaran a publicar, ¿no? Susana, por lógica tendría que ser el BORME, ¿no? Claro. Pero bueno, si dice el BOE, ya, bueno, igual lo modifican, no lo sabemos. Posiblemente, sí. Bueno, y una última pregunta que nos dicen. Dada la gran incertidumbre que se espera en la evolución de la actividad de muchas empresas en los próximos meses, ¿sería aconsejable agotar los plazos máximos establecidos en los reales decretos por el COVID-19 para evitar problemas con la auditoría? Hombre, ya lo comentábamos antes, que los plazos máximos no nos gustan porque vas a solapar mucho unas cosas con otras. Hombre, cuanto más tiempo pase, más cómodos solemos estar en todo. Lo vamos posponiendo, pero al final los problemas, más que disminuir, yo creo que pueden crecer. Entonces, yo creo que tenemos que quedarnos con esa copla. Que cuanto primero lo quitamos de en medio, menos problemas vamos a tener con todo. Con la información que tenemos que dar, con el informe de auditoría y con nuestros accionistas. Pues sí. Yo apuntaría simplemente que a veces pues el paso del tiempo no siempre juega a favor. Y bajo esa premisa y sobre todo que al fin y al cabo la información financiera para que sea útil tiene que cumplir dos requisitos esenciales, que es que sea fiable, ese es el primero, y que sea oportuna. Entonces, lo que comentábamos antes, unas cuentas anuales, ya por el mes de noviembre del 19, no tiene ningún sentido. Es descabellado. Y además, insisto, creo que es un lujo que muchas empresas no se van a poder permitir porque van a necesitar aportar esas cuentas anuales a los bancos, a sus acreedores, a sus trabajadores, etc. Pues nada, con este consejo yo creo que cerramos, ¿no? El no dormirnos, no dejar agotar plazos, que a veces tenemos ese concepto, ¿no? Y cuanto más plazos los voy a coger, por si acaso, ¿no? Pero no, yo creo que las empresas, además ahora que ya parece que empieza otra vez la actividad económica, desde luego lo que ya tiene que estar hecho y a planificar lo que queda de año, que va a ser un año complicado, desde luego que sí. Bueno, Joaquín, José Luis de Fidelitas, socios del Club Cámara, colaboradores también de Oviedo Emprende y del Ayuntamiento siempre que en estas jornadas. Muchísimas gracias, ha sido realmente interesante. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Susana. Bueno, nos vemos el viernes, tenemos un encuentro del Club Cámara, espero que más informal, pero que poder contar con vosotros. Sí, además sabes que soy asistente asidua. Sí, lo sé. Esta vez no nos podemos tomar después un vino, bueno, lo podemos tomar cada uno en nuestras casas y brindamos virtualmente. Sí, no, pero te voy a comentar que el vino virtual a veces, hombre, no es lo mismo que estar frente a frente, pero bueno, lo sustituye bastante bien. También tiene su encanto, desde luego que sí. Bueno, simplemente recordar a las personas que nos acompañan, mañana y pasado continuamos con estos seminarios. Mañana miércoles, cómo diseñar mi plan económico financiero post-COVID-19, también me parece muy interesante. Y el jueves 7, minimiza el efecto de los impagados en tus ventas al exterior con la reserva de dominio. Así que nada, aquí en la Cámara continuamos y nos vemos pronto. Gracias a todos. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.